Seguimos entonces en este segundo bloque de debate constitucional a través de Polar Comunicaciones y tenemos como invitado al exintendente y actual candidato a gobernador regional, don Cristian Matheson. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por la invitación, Gonzalo. Y bien, pues trabajando para el triunfo. Con una agenda recorriendo la región, te he visto, Cristian, en varios lugares de nuestra región. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, recorriendo la región y la ciudad de Punta Arenas desde la semana pasada. Estamos tratando de llegar a todos los sectores poblacionales. Bueno, yo desde hace mucho tiempo que estoy ligado, digamos, a todo lo que es construcción de vivienda o el desarrollo o el apoyo a las agrupaciones de vivienda, así que, y es uno de los temas fundamentales para la familia, entonces ando siempre preocupado y recorriendo la ciudad. A propósito de eso, ¿Qué te ha Cristian, parecido adelante, Rodrigo. No, que me interesa la opinión de Cristian. ¿Qué te ha parecido? Una de mis preocupaciones es el grado de conocimiento del proceso. Estamos apenas a 35 días de la elección y mi sensación es que todavía hay un desconocimiento de todo el proceso electoral y un cierto grado de confusión de los 4 votos que tienen cada uno de los magallánicos. ¿Cómo lo ves tú eso? Oye, yo diría que más que confusión hay un desconocimiento bastante grande. Yo converso todos los días con personas, incluso personas conocidas, que no tienen idea de que se eligen constituyentes y se eligen gobernadores regionales en el mes de abril. Y por ende tampoco conocen cuáles son los candidatos. Me he topado con gente incluso que no sabe que hay elecciones en el mes de abril. Entonces yo creo que estamos enfrentados a un tema bastante complejo. Las votaciones, yo no sé cuánto va a ser la abstención en las votaciones, pero yo creo que va a ser verdaderamente grande, quizás mucho mayor que lo que ha ocurrido en elecciones anteriores, ¿no es cierto? Que ha votado ¿cuánto? Un 40% de la población quizás. Yo creo que en esta oportunidad nos vamos a enfrentar a una abstención mayor que la que hemos tenido en otras oportunidades. Es un escenario posible, pero a lo mejor uno piensa que por la participación que hubo en el plebiscito constitucional, uno tiende a pensar de que tendría que sumarse toda esa gran cantidad de personas que asistieron a votar al plebiscito a esta otra elección. Más aún si hay, no solamente se va a definir a los constituyentes, sino que a gobernadores, concejales y alcaldes. Sí, pero como te decía, hay mucho desconocimiento acerca de qué es lo que ocurre en abril. La gente no sabe que se vota por los gobernadores, no sabe lo que qué función van a cumplir los gobernadores. Y si bien votaron por una nueva constitución, mucha gente piensa que ahí terminó el trámite y no tiene claridad acerca de que tienen que elegir a los constituyentes. Entonces, el escenario es bastante complejo y es un escenario que hay que darlo vuelta, digamos, en un mes que nos queda, porque si no, nos vamos a ver enfrentados justamente, como yo te decía, que la abstención va a ser tremenda. A mí me preocupa, yo creo que finalmente en los 35 días que quedan con la difusión de los medios de comunicación, con también la acción de las autoridades, la gente finalmente va a saber que tiene que ir a votar. Pero a mí me preocupa, más allá del fenómeno no de abstención, que siempre lamentablemente hemos tenido en Chile ya radicado, tenemos un grupo importante de personas que no participan, más allá del fenómeno de cuántos votan, a mí me sigue preocupando el nivel de desconocimiento de las tareas de aquellas personas que van a ser elegidas. Acá las personas estaban acostumbradas a votar por un alcalde y por un concejal, sabían eso, sabían más o menos lo que hace un alcalde y un concejal, pero por primera vez se van a enfrentar a 2 nuevas autoridades que son tremendamente importantes para el futuro. Una, esperemos que sea solo circunstancial, es decir, solo una vez, y es la Convención Constituyente.
pero otra va a ser permanente, que es el nuevo rol del gobernador. Y me interesaba saber tu opinión, Cristian, ¿cómo ves tú ese nuevo rol? Tú eres un hombre que fue intendente, que ha tenido roles tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Cómo ves ese nuevo rol? ¿Cómo sueñas tú el desempeño de ese nuevo rol de gobernador? ¿Cómo lo ves con las atribuciones? Quizás hacer una comparación. ¿Cómo ves tú que va a ser la relación entre ese puesto con el delegado presidencial? Porque yo creo que lo clave es que la gente no se desilusione, no tenga falsas expectativas y sepa exactamente lo que puede hacer un gobernador. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? Bueno, yo creo que también es un escenario complicado porque que va a cumplir un gobernador o un delegado presidencial. El delegado presidencial en el fondo va a ser un representante del presidente, pero va a estar a cargo de la Sereni y de los servicios públicos, y el gobernador regional principalmente va a ser la cabeza del Consejo Regional y con las atribuciones que hoy día tiene el gobierno regional. Estamos separando la figura del intendente en dos partes, ¿no es cierto? Y el delegado presidencial va a depender del Ministerio del Interior y el gobernador regional va a ser elegido y va, en el fondo, para que la gente entienda, va a manejar los recursos que son de la región, que son del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros recursos menores como el FONDEMA y algunos programas como el Plan Especial de Zonas Extremas. Pero la mayor cantidad de recursos que llegan a la región en el fondo van a seguir siendo manejados por el gobierno central. Tenemos que considerar que entre todos los recursos que se maneja el gobierno regional no alcanza los 80.000 millones de pesos y los recursos que realmente invierte el Estado en la región es el doble de eso. O sea, es más que el doble, pero hay mucho gasto que es en la parte administrativa. Entonces, permanente, claro. Permanente. Pero de todas maneras, una gran parte de los recursos permanentes van a estar dirigidas desde el nivel central. En ese sentido, yo creo que en la nueva Constitución habría que darle mayor cantidad de atribuciones a los gobiernos regionales, que las platas se empiecen a manejar en la región por las personas que viven aquí, que saben realmente cuáles son las problemáticas que ocurren. Vemos que en gran medida los recursos en los últimos 30 años, y yo pienso que esa es una de las principales causas de todo lo que se ha desarrollado a partir del año 2019, una de las principales causas es que los recursos no se han invertido realmente en las necesidades de la gente. Si bien hemos prosperado porque hemos tenido grandes avances, no podemos comparar un Chile del año 90 con un Chile del año 2020, pero sí se han despreocupado algunas áreas que son las que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno regional, como son salud, vivienda, el adulto mayor. Hay mucho adulto mayor que está desposeído, que está en calidad de abandono, diría yo, y después de haber entregado toda una vida de trabajo a nuestra región, llegan a la vejez y se dan cuenta que apenas pueden... Esos son temas de los que nadie se ha preocupado y son los que tenemos que abordar realmente si queremos vivir como dice mucha gente, con equidad, ¿no es cierto? Y con mayor armonía. Tenemos también otros temas, pero yo creo que en eso se traduce principalmente las deficiencias que siente la gente existen no solo en la región, sino que a nivel nacional. Yo coincido plenamente que para el rol gobernador regional, como bien hemos comentado, es un rol reciente. Vamos a tener la primera elección, recién la primera historia profunda de este cargo. Yo creo que pese a que es reciente, pese a que es nuevo, pese a que estamos recién haciendo historia, la Constitución y la reforma constitucional va a tener que incorporar dos cosas necesariamente. Una es una mayor precisión y fortalecimiento de sus atribuciones, en lo que yo siempre hablo recordando el capítulo 14 de la Constitución. Vamos a tener que fortalecer este rol, delimitar mejor sus atribuciones. Ya veíamos hace algunos días la polémica sobre el rol del gobernador o el delegado presidencial en las leyes de excepción de Magallanes. Por un lado, la reforma constitucional va a tener que preocuparse de fortalecer este rol, y por otro lado está la definición del gasto, la definición del uso de los recursos.
Entonces, yo coincido plenamente con tu análisis de que las necesidades de regionalización van por esos esos pilares, por así decirlo. Uno, atribuciones de la autoridad, pero otro también es capacidad de definición del gasto. Como bien señalabas tú, a nivel regional, más o menos, lo que se define desde el norte es entre el 75 y el 80%, dependiendo de la región. Tú sabes que hay regiones que tienen más recursos o no, por distintos fondos, etcétera. Mientras que solamente en torno al 20% se define en cada región. Y a nivel comunal es peor, es que una relación de 90-10. Eso, si queremos efectivamente hacer una descentralización y una regionalización, es algo que tenemos que cambiar. Y tú probablemente como intendente, mucho más que lo que me tocó a mí como exdiputado, a ti como exintendente te tocó ver mucho esa desproporción en la decisión, por así decirlo. Sí, así es. Así es. Sí. O sea, la regionalización o descentralización tiene que ser tanto a nivel nacional como regional. Y tenemos que preocuparnos realmente de todas las comunas a nivel regional. Yo en mi recorrido me he percatado de que algunas comunas han estado bastante abandonadas o sea, lo sabía ya desde el periodo, el corto periodo que estuve de intendente, pero ahora lo he ratificado, digamos, hay comunas que han estado un poco abandonadas, alejadas de la mano de Dios, digamos, se han olvidado un poco el desarrollo de las comunas más pequeñas en beneficio de las de mayor tamaño. Pero volviendo al tema constitucional, yo considero también que se debiera implementar o postular un sistema impositivo territorialmente diferenciado. Yo creo que esa es la única forma de descentralizar el país y realmente contribuir a que las regiones crezcan. Y con eso yo me refiero a, primero, que en Santiago no se pague la misma cantidad de impuestos que en la región. Yo pienso que en la zona central debiera tener un impuesto mayor y disminuir. Podamos empezar a descongestionar las regiones que están en el centro y principalmente la región metropolitana en beneficio del crecimiento de las regiones y el desarrollo de estas últimas. Como también establecer que bueno, hoy día en la actual constitución eso existe, pero ratificar el postulado de que las actividades que son propias de una región o que son exclusivas de una región tributen o los tributos queden en la región para que pueda existir un mayor desarrollo de estas. Eso último, Gonzalo, que comentaba Cristian, se llama el principio de la afectación en materia tributaria. Si tú puedes algunos impuestos afectarlos dejarlos, por así decirlo, a algún lugar. Y la verdad es que nuestra Constitución lo consagró. Nuestra Constitución dice, en general, que no se pueden vincular los impuestos, son para el gasto general, salvo dos casos. Uno, cuando eran fines propios de la defensa nacional, y lo segundo dice, cuando se graban bienes o actividades de clara identificación local o regional. Esto último, que está vigente desde 1980, ha ocurrido muy poquito. Tenemos algún caso, no es exactamente igual, pero se basa en ese principio en los casinos de juego, que ustedes saben dejan parte de los recursos en las respectivas regiones o comunas donde están instalados. El otro gran caso, mucho más potente, es el impuesto especial a la minería. Pero la verdad es que esto es algo que los tributaristas vienen discutiendo hace bastante tiempo. Los dos temas que planteaba Cristian. Uno es si es posible establecer que algunos bienes, algunas actividades, algunas zonas, algunos proyectos tengan una tributación a escala regional, es decir, dentro de la ley de rentas regionales. Cuando se hablan de grandes proyectos para las distintas regiones, esto surge de inmediato. Lo que no significa un aumento necesario de la carga total tributaria, lo que sí significa es que los recursos o esos recursos queden en la región. Y lo segundo, que también es muy importante, y es un criterio que también se ha discutido a nivel tributario, si tú debes usar esa diferente tasa para impulsar la descentralización. Es decir, si la empresa se instala, esto pasa mucho en los países nórdicos, por ejemplo, pasa también en algunos estados de Estados Unidos, que si la empresa se instala en las zonas más extremas o en las zonas menos pobladas, tiene tasas tributarias diferentes.
Esto dentro del régimen general, porque alguien dice, bueno, pero es que eso es más o menos lo que tenemos en las leyes de excepción. No, no es exactamente lo mismo, porque esto es dentro del régimen general tributario, por lo tanto, sin aplicar a nada, sin postular ante el intendente a nada, ante el delegado presidencial a nada, tú sencillamente tengas distintas tasas. Es algo que se ha estudiado y algo que yo creo que de todas maneras es un tema muy interesante hablar en la Constitución, porque hasta ahora nuestro principio constitucional es en general de la igualdad, todos iguales. Y no parece ser el más lógico, yo creo que era bastante lógico en la década del 70, pero no parece ser el más lógico para el desarrollo, el crecimiento de nuestro país en el siglo XXI. Sí, yo quisiera, estando totalmente de acuerdo con ustedes, digamos, el desafío del sistema tributario va a ser importantísimo. Rodrigo lo decía en un programa anterior, hemos tenido ya en los últimos años 4 o 5 reformas al sistema tributario. No es bueno que haya tanta indefinición o tantos cambios también, y por lo tanto también pienso de que la Constitución va a ser un buen puntapié inicial, pensando en un sistema tributario que se deje tranquilo por lo menos por un par de décadas. Es un tema que se ha planteado porque en el fondo uno de los grandes desafíos que tiene Chile es la descentralización, y eso tiene que ver con que no esté el 50% de la población metida en la región metropolitana y sus alrededores. Ese es un gran desafío. Pero yo quería también, Cristian, plantearte esto que tiene que ver con los recursos que se administran, esta gran diferencia en porcentaje entre lo que va a tener el delegado presidencial y lo que va a tener el nuevo gobernador regional. Existen al día de hoy convenios de programación, que son básicamente acuerdos que se hacen entre las seremías y los gobiernos regionales y el CORE, tanto en salud como en obras públicas, en vivienda, etcétera, en todos los sectores, en donde se unen los criterios, los proyectos, los recursos de los ministerios con las necesidades y los recursos que maneja el CORE. ¿Piensas tú que no habiendo, digamos, todavía una normativa, algo que regule esto, pueden los convenios de programación tal vez ser una herramienta que nivele un poco la cancha en la toma de decisiones nacionales versus regionales? ¿Puede ser una herramienta que ayude? Sí, por supuesto, pero siempre que sean bien negociados. Yo hablo en esos términos. Y con eso me refiero a que el aporte, si se hace un convenio de programación, el aporte del ministerio, del nivel central, sea mayor al que realiza el gobierno regional. Y eso en muchos casos no se da. Hoy día vemos nosotros que tenemos por ejemplo, Perdimos la comunicación con Cristian, estaba algo complicada. Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, candidato constituyente, y teníamos también a Cristian Matheson, candidato a gobernador regional. Vamos a esperarlo unos minutitos. Pero mientras lo esperamos, déjeme continuar un poquito con esa respuesta que estaba dando, porque a mí me tocó verla mucho desde la Subsecretaría de Hacienda. Como recordarás, yo durante 1 año y medio fui el subsecretario de Hacienda del país. Y la verdad es que es una realidad. O sea, la capacidad de negociar con gobiernos regionales con claridad en esta materia era esencial. Esto es un cierto truco del gobierno central o los ministerios de decir, sí, te voy a dar una plata, pero negociemos que tú pones un poco más y además es para este fin. Con lo cual todavía estaba bastante decidido desde la mesa central. Era para cierto fin, tú ponías más dinero como gobierno regional y yo te aportaba una cantidad adicional. Entonces, la expresión que estaba usando Cristian yo creo es muy correcta en el sentido, o muy gráfica más, en el sentido de que hay que negociarlos bien. Hay convenios, como tú señalabas, en vivienda, en obras públicas, en salud, en distintos campos, en que el gobierno regional pone dinero. Yo creo que, por ejemplo, hace algunos días estuvo acá el ministro de Vivienda, Felipe Ward, y Magallanes tiene mucho que enseñarle en vivienda al resto del país, porque la labor del CORE, lo digo transversalmente, pero con algunos en especial, por ejemplo, la consejera regional Rosana Gallardo, o la misma labor de otros, de buscar recursos, es muy importante, y entregar recursos a la vivienda. Pero eso todo pasa por una buena negociación o un buen acuerdo entre el gobierno central y el gobierno regional. Y para eso necesitas capacidad, para eso necesitas recursos y para eso necesitas tomar definiciones claras. Por eso es mucho más fácil, o sea, si bien, como bien decías tú, son un buen primer paso, la solución final es que la mayor parte de las decisiones sea finalmente tomada a escala regional en este tipo de asignación de recursos y de gastos, porque son los que están más preparados, son los que tienen sin duda alguna mayor claridad de cuál es la necesidad poblacional. Pero como bien señalaba
Matheson, la negociación de estos convenios es indispensable para que la región salga ganando, por así decirlo, para que obtenga los recursos de Santiago, pero salga ganando al aportar recursos propios, pero en programas bien conversados y bien estructurados. Y desde una nueva constitución, ¿cómo se puede hacer para que el gobernador regional tenga una posición de poder relativa al gobierno central para negociar mejor, para tener más poder de decisión? Una vez más volvemos a la figura que hemos usado en otras ocasiones. La Constitución va a ser el rayado de cancha, por tanto no hay que esperar todas las soluciones específicas de la misma. Recién venimos saliendo de una ley que más encima fue modificada sobre atribuciones del gobernador regional. Por lo tanto, eso nos indica que las nuevas atribuciones o buena parte de las capacidades están condicionadas por la ley, no por la Constitución. Pero ¿qué es lo que sí puede hacer la Constitución? La Constitución sí te hace el orden, y sí te da una serie de mandatos, y sí te dice las instrucciones que tendrá el gobierno provincial o en este caso el gobierno regional. Entonces, ahí es donde la experiencia en la redacción de la norma es indispensable para que el mandato sea claro dentro de un principio general, dentro de un rayado cancha, el mandato sea claro de lo que debe hacer el legislador. Y en este caso yo creo que el mandato debe ser claro, de que hay que entregar más atribuciones al gobernador regional y al mismo tiempo más capacidad de definición de gasto por parte de las autoridades regionales. No solo a nivel de Santiago regiones, sino que también a nivel de Punta Arenas, al resto de las comunas, porque ese fenómeno de descentralización es indispensable en las dos vías. Santiago versus regiones, pero también las 10 comunas de Magallanes actuando de manera descentralizada y con buena asignación de los recursos. Absolutamente. Bueno, parece que Cristian Matheson no pudo reconectarse, una lástima. Vamos a invitarlo en otra oportunidad para poder conversar más sobre este gran desafío que tienen los candidatos a este nuevo cargo. Muy bien, Rodrigo Álvarez, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Un saludo a todos y reitero mis felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer en esta conmemoración para todas las mujeres de Magallanes. Que estén muy bien. Cómo no, muchas felicidades a todas las mujeres. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.